Nuevamente con ustedes la Iglesia Bautista Vida Nueva de la ciudad de Austin, Texas. Estamos estudiando el libro de Efesios. Voy a leerles los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo termina el capítulo 1 diciendo el poder que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, para darnos, para poder entender lo que quiso seguir en el capítulo 2, él dice que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese poder opera en la iglesia. Dice, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia se compone de personas que han venido a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Viene a ser familia a través de un arrepentimiento, fe en Jesucristo, confesión de pecado, reconociendo ese gran amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros venimos a ser hijos de Dios. Entonces, la iglesia no es una institución con un gobierno como presidente que dirige a todos los demás. La iglesia es una compañía de creyentes redimidos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo, transformados por el poder del Espíritu Santo, y Dios los ha apartado para servir, y tienen la ayuda de ese poder del Espíritu Santo, y Jesucristo, siendo la cabeza, es el que gobierna, que nos dirige, que nos guía, que nos instruye. Entonces, el apóstol Pablo dice en el último versículo, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Cuando dice la plenitud, es algo que llena, algo que llena y lo llena completamente. Los creyentes en Cristo, que han sido salvos, cuando han confesado su pecado, estamos llenos de esa presencia de Dios. Cristo mismo viene y habita en nosotros. El poder y las riquezas de Dios están en nosotros. En el capítulo 1, versículo 3 dice que nos bendijo con bendiciones celestiales. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia depende totalmente de Cristo, quien Él es la vida de la iglesia. Y la iglesia existe porque Cristo la fundó. Entonces, en el primer capítulo nos da el apóstol Pablo, nos está diciendo el apóstol Pablo que nos ha dado Dios, nos ha escogido Dios y nos ha dado bendiciones celestiales, nos ha dado ese poder
cuando Jesucristo se levantó de los muertos, ese mismo poder está con nosotros, es el poder del Espíritu Santo. La resurrección y la ascensión de Cristo nos garantiza nuestra salvación. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos está con nosotros, vive en nosotros. Ahora, por eso Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le está diciendo, acuérdense, ustedes estaban muertos, pero ¿quién dio vida? Dios dio vida. Ahora, ¿cómo puede una persona viva estar muerta? Aquí está hablando el apóstol Pablo de una muerte espiritual. Alejados de Dios, no obedecen a Dios. Y el peligro del ser humano es que estando caminando en esta tierra, está muerto y tiene la oportunidad de tener vida y vida eterna con Cristo, simplemente depositando su fe en Cristo. Pero mientras está muerto en sus delitos y pecados, cuando dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos es no estar en el lugar, no caminar rectamente. Y pecado es no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, no estamos en el lugar correcto para hacer las cosas correctas. Así es que estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera del cuidado de Dios. Dios tiene misericordia, pero dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Dice el apóstol Pablo, tienen todo el poder, tienen todas las bendiciones, pero ustedes estaban perdidos, ustedes estaban muertos, ustedes estaban en el mundo, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le dice Pablo, ¿sabes qué? Antes eras así. Pensando en este versículo, ¿cómo se porta la gente? Ahorita estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad corrupta, vamos a decir así, injusta, en un ambiente político que también ofrecen algo que no lo pueden dar, pero el hombre, por no conocer a Dios o no responder al llamado de Dios, vive sin rienda y no quiere tener reglas, como ahorita quieren quitar la policía, que no quieren tener policía, no quieren tener orden, hacen desorden. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa del hombre, no puede hacer lo bueno. Quizás pueden hacer algunas cosas buenas, quizás algunos se parecen honestos, pero están muertos mientras no reconocen a Jesucristo como su Salvador. Dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios, en su misericordia, en su compasión, cuando dice hijos de ira, Él estaba enojado, porque a pesar de mostrar su amor en la cruz del Calvario, la gente no aprecia ese amor grande. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, de los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo les hace recordar, ¿dónde estaban? Muertos y lejos de Dios. Ahora que ya conoces, acuérdate dónde estabas. Y tienes todo el poder de Dios para poder vencer y vivir una vida que agrade a Dios. En la próxima semana vamos a ver, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con los que nos amó, Dios nos ama. Dios ha proveído el medio. Así es que no nos dejemos
controlar por el enemigo de Dios, que es Satanás, que quiere destruirnos. Dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, dice: el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si está en situaciones difíciles en la vida, si está luchando entre la carne, los deseos de su carne, los deseos de su pensamiento, Dios tiene el poder para ayudarle y salir victorioso, porque esa paz que Dios da, ese espíritu que Dios nos da, nos ayuda a vencer todas las situaciones en la vida y poder vivir una vida que agrade a Dios. Y vamos a ver el gran amor que tiene Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Queremos que Dios le bendiga. Nuestra oración es que Dios supla cada necesidad y Dios guarde, y que usted pueda entender ese gran amor de Dios. Si ha aceptado a Jesucristo y está fuera del camino, está en delitos y pecados, recuerda, puede regresar al Señor simplemente confesando su pecado, arrepintiéndose y diciéndole a Dios: ayúdame, Dios, quiero vivir para ti. Dios le bendiga.